Episodio número 100, Poncho Morado Podcast. Ella tenía 20 años y yo 23 cuando nos conocimos. Fue a fines de los años 60 cuando ambos, idealistas porfiados, convertimos el Colegio Loyola, nuestro lugar de trabajo, en recinto de ilusiones. Al principio, ella no se percató de mí, como siempre ocurre con la muchacha bonita que se convierte en el centro de la curiosidad y el interés de todos en la escuela de varones. Todavía conservo la imagen de su figura delgada, atravesando cada mañana el enorme patio y la perturbación que causaba con su minifalda, su erguido busto y su larga melena. En numerosos adolescentes encerrados en las aulas, así como en las miradas de algunos curas, nada inocentes, que no podían menos que sonreír, al verla pasar. Este recuerdo de este autor se convierte en un antes y un ahora con este mismo comentario sobre esa misma ella. Sobre esa ella dice: las miradas, título de esta obra que tengo en mis manos para los que me ven por YouTube, las miradas de ella lo observan todo en cada minuciosa precisión. De repente, la chica que miraba, de repente no, años después, es autora también como él. Deteniéndose allí donde hay algún rasgo que tipifique ese abigarrado universo en el que ella intenta atrapar el espíritu de los seres y las cosas para devolvernos, llena de emoción y con hermosuras y escogidas palabras, ese otro mundo tan personal e intransferible con el que desvela los misterios de la imagen. Para celebrar los 100 episodios, que para mí es muy significativo, de Poncho Morado Podcast, una aventura que he seguido gracias a Gepiano Studio y a mi sobrino Julio, a quien tanto le agradezco esta aventura. Quise invitar a los autores de La Mirada, porque este programa es una mirada pequeñita, cultural y basada en medios audiovisuales, y también a la vez la aventura interior que pretendemos a través de este medio forjarla, y esta colección está basada en trabajos periodísticos, bueno, de hecho ambos. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son, además, pareja hace muchos años. Bienvenidos a Poncho Morado Podcast, Ida Hernández y mi profesor José Alcántara Almanzar. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Honran este espacio y este episodio 100 con su obra y con su presencia. Gracias. Tengo, como muchos conocen, biografías muy bonitas sobre ellos. Yo prefiero, en lugar de decir todos sus méritos, que son muchos, a lo largo del espacio estaré comentando algunos, pero ambas personas de letras, ambos profesores universitarios, una poeta, otro más bien narrador, elogiados, galardonados, muy queridos por sus alumnos, por sus lectores. Forman una bella familia donde hay hijos y nietos ya de varias edades, pero nada mejor que escucharlos a ellos mismos hablar sobre esas dos obras que dentro de un conjunto que tienen cada uno escogí para esta, que yo espero que sea la primera de muchos encuentros en Gepiano. Ida, ¿puedo empezar contigo? Claro. Ida, esta obra maravillosa que llamamos La Mirada es un álbum que atrapa desde la primera imagen, que se llama Presente. Ustedes, los que los están oyendo por Spotify, los invito a ir a YouTube, donde en postproducción verán a qué me refiero. Aquí quiero citar algunas líneas tuyas en el presente, a ver si lo encuentro, sí, la primera imagen. Y aprovecho para preguntarte con los fotógrafos, ¿eran diferentes o era siempre un mismo fotógrafo? No, eran diferentes, sí. Muy bien. Quizás en algunas se repetía el mismo fotógrafo, pero creo que hay 8 o 9 fotógrafos distintos. Muy bien. Esto aparecía en la revista O Magazine del Listín Diario. Eso fue. Ajá, adelante. Sí, en el año 98 y 99 fue que yo tuve esa participación. O sea, que es una mirada más fina y secular. Dice la autora sobre esta primera imagen que ustedes verán, los que me escuchan en Spotify, se trata de la imagen de una señora de avanzada edad. Dice la mirada de Ida.
en algún punto lejano de nuestra cercana geografía parece que todavía es posible elevar la ternura en 3 lazos azules, ir colgando los años en un collar de cuentas blancas, salpicado con otras de colores intensos y vivaces, donde se enrosca, enajenada o no, la alegría de un ser sin privilegios y sin embargo con todos. Por favor, continúen con la lectura del libro, pero mi pregunta para ti es, cuando empezaste a desarrollar este ejercicio, Ida, un ejercicio creativo, maravilloso, o sea, es impresionante todo lo que tú extraes de una fotografía en palabras. Se trata de imágenes dadas, como ya me explicaba, había varios fotógrafos que entregaban la foto y entonces venía tu trabajo subsiguiente. ¿Te fue retador Ida, hilvanarlas con la de tu propio ideario de imágenes líricas? Además, un tiempo corto, porque era una revista, si mal no recuerdo, semanal. Es decir, ¿con quién conversar? ¿Con quién conversas en esas líneas? ¿Con el fotógrafo? ¿Con el objetivo o la modelo? ¿Con el lector? ¿Con todos a la vez? Sí. Bueno, con todos a la vez. Porque muchas imágenes, yo me refiero a lo que estoy mirando, generalmente eran a los modelos o a los objetivos que estaban en la foto. Pero a veces tenía que ver con algo mío, personal, o con... yo hablaba en la segunda persona dirigiéndome a ti, tú, tal, pero en realidad era a todos. Este fue un trabajo de verdad que para mí fue maravilloso por la forma. Lo comencé a hacer a través de una amiga de mi hija, de Yelida, mi hija, cuya amiga María Virgen Gómez trabajaba en la revista que dirigía Jacqueline Ventura en ese tiempo. Entonces, no sé, se le ocurrió, creo que fue a María Virgen, que ella quería que yo participara en la revista. Y la forma era, y ella me explicó, me mandaban una fotografía, dicho sea de paso, en aquel tiempo no era como ahora que te mandan un WhatsApp, sino que me mandaban como una diapositiva y yo tenía que mirar esa fotografía. Me la mandaban a mi casa, ¿verdad? Entonces después me mandaban ya la foto por correo electrónico. Entonces yo lo que hacía era que miraba la foto, yo no escribía de una vez. La revista era quincenal, cada dos semanas que se publicaba. Y la forma en que yo trabajaba eso, bueno, me creaba un poco de estrés, sí, porque por la cuestión del tiempo, porque había que entregar a tiempo para que pudiera salir. Pero entonces yo la recibía y yo la ponía en mi escritorio, vamos a decir, y yo miraba y no hacía nada. Yo la miraba y si yo veía un detalle, por ejemplo, en este caso de esa primera fotografía, yo veía una señora mayor con unos lacitos como de niña, entonces yo ponía lazos azules, pero a la vez con un collar de perlas. Pero tú veías que era una señora de una condición humilde. Entonces yo fui poniendo como elementos en ese papel, yo iba poniendo, cada vez era así. Yo ponía los elementos que se sobresalían, vamos a decir, a mi mente, a mi imaginación. Y luego entonces con esos elementos ya yo bordaba, escribía. Por eso es que mucha gente, si va viendo la foto y va buscando textualmente lo que yo iba a decir sobre la foto, como si fuera de una forma textual, no lo va a encontrar así. No, es poético y le da una nueva dimensión a la imagen. Es importante señalar que cuando Ida hace este trabajo había hecho otros previos, como por ejemplo, el primer poemario fue Viajera del Polvo, ¿no? En 1993, El amor todos los días de 2001. Y el trabajo La Mirada la colección se reúne en el año 2015, pero como ya ella dijo, fue publicado por primera vez en la prensa a finales de los años 90. Profesor, la colección La Aventura Interior, que es un libro que recomiendo no solamente a los amantes de la lectura, principalmente a nuestros escritores que han tenido la bondad, la gentileza, aquellos que han tenido la gentileza de venir a este espacio. Aprovecho esta
este episodio y esta ocasión para darle las gracias y para decirle, lean al profesor. Pensé mucho en ustedes, autores, leyendo este libro. La colección La Aventura Interior, profesor, empieza con un trabajo sobre la creación perdurable de Juan Bosch, maestro continental, al que usted, cito, dice: acude a solazarse con ese puñado de historias memorables. Nos referimos a los cuentos escritos en el exilio, ante el exilio y durante el exilio, magisterio de raigambre popular, si cierro la cita. ¿Por qué los lectores y los prosistas debemos volver a ese gran cuentista dominicano? Yo creo que debemos volver a Juan Bosch, sobre todo a su narrativa, porque es de una perfección inimitable. Increíble. Todavía han pasado décadas desde que él comenzó a publicar en revistas y luego reunió en libros y su vigencia todavía se mantiene. Esas historias son perfectas en su escritura, pero además él, como cuentista, tuvo la audacia de reflejar la condición humana del latinoamericano, dominicanos y de otros lugares, porque vivió en muchos lugares de América Latina en su exilio, y además porque es un orfebre del cuento como género clásico, es decir, un género que no permite muchas libertades, igual que el soneto. Y yo creo que es un paradigma para los escritores y un ontanar para los lectores que acuden a él en busca de explicaciones de lo que éramos nosotros a mediados del siglo XX, que fue cuando se escribieron y se publicaron esos cuentos. No han perdido un ápice de vigencia. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener ese autor, sí, en la panorámica de la literatura latinoamericana, sí, y mundial, donde quiera que uno va y dice es dominicano y se habla de literatura, a ustedes de la tierra de Juan Bosch. Lástima que dejó el cuento hacia el 1960, cuando ya la política era una actividad muy intensa para él, que terminó abrazando y que hizo que se rompiera su trayectoria de narrador. No escribió más cuentos. Creo que escribió uno solo a petición de Manuel Rueda para una publicación especial que hizo en Isla Abierta en los años 80, pero no escribió más cuentos. Tiene 2 novelas, una muy leída y muy importante, La Mañosa, y El Oro y la Paz, posterior, pero el Juan Bosch novelista realmente es irrelevante en comparación con el cuentista. Entiendo. Afortunadamente se dedicó al ensayo político, social, histórico y escribió grandes obras en esos géneros, además de ser presidente de la República, que la política fue una vocación muy fuerte en él también, igual que la literatura. Así es, como pasa con muchos escritores. Aprovecho para mencionar que mi amistad con el profesor viene de los años 80, cuando en la UNPU tuve el privilegio de que fuera mi profesor de sociología. Todos sus alumnos siempre los recordamos con cariño. Usted sabe que nos organizamos ahora a través de chat, y tanto los amigos de la UNPU, de la promoción, de los que somos matrícula 82, como algunos que migramos a UNIBE y también fuimos sus alumnos, además de la gran cantidad de alumnos de INTEC de ambos. Sé que se sentirán muy a gusto de escucharlo. Pero además de nuestro querido profesor, es importante, jóvenes, que sepan que ustedes tienen en estudio a un Premio Nacional de Literatura. Ese es nuestro profesor, que también fue jurado de los premios Siboney entre los años 80 y 85 y presidente de la Asociación Dominicana de Sociología. Ya más adelante comparto otros datos biográficos. Y vuelvo a ti. La danza de las hadas y los fantasmas es otra de las fotografías, o mejor dicho, el nombre que con que bautizas una de las fotografías del álbum. Es sublime, y te pido leer directamente, creo que lo tengo marcado aquí con un post-it amarillo para tu facilidad, algunas de esas líneas, las que tú quieras. Para los que nos escuchan por Spotify, vayan a la versión de YouTube, yo voy a insistir en eso, y encuentren cómo ella transforma una escena de una cañada barrial, ya la tienes por ahí, sí, donde se secan ropitas y pobrezas al sol.
adelante. Si podría ser, si es posible, me gustaron mucho los 2 primeros párrafos como introducción al tema. Los 2 primeros párrafos. Sí, por favor. Yo voy a decir algo. Uh-huh. Lo que necesites. Sí, de esta mirada. Uh-huh. Cuando yo lo vi, evidentemente, como tú dices, lo van a ver en YouTube, lo van a ver. Sí, claro. Yo me remití a una señora que lavó en mi casa durante 31 años. Ella iba a lavar solamente los miércoles. Y bueno, pensé mucho en ella y en su vida. Los humores de la vida se transforman. Sí, gracias. Los humores de la vida se transforman. Hoy no es un día de fiesta ni tampoco de pena en este espacio de un barrio cualquiera. Es un día de trabajo que subyace entre las limpias escalinatas que elevan peticiones y sueños y nutre de ilusiones a los pequeños testigos, que son los niños que están en la foto. Esta invisible magia suspendida en cordeles que se atreve a exponer públicamente la intimidad de toda vestidura es un evidente delirio de elegancia perdida entre el tumulto de piernas sin dueños, de brazos sin cuerpo que abrazar, donde solo pervive el ondulante colorido, rebosado de ánimo y hueco de sensaciones. Ahí se instaura la danza de seres ausentes, derretidos en la pulcra seducción del agua y animados después con el fuego que ha de venir a darle forma. Como hada sin nombre, revoloteando en un fragmento preciso, es el diminuto trecho de esta ciudad. En el diminuto trecho de esta ciudad, sin descanso, bailan los pantalones policromados, las faldas con flores, las camisas rayadas, los tejidos de drill, de lino y de ángel, al son de la música que se escurre directa por los rayos de sol, cálida como la compañía de esas mujeres y sus niños. La humilde vivienda se llena de esplendor entre los muros de piedra que acorralan el ascenso de la vida sencilla, esperanzada todavía en la prole que también acompaña la tarea. Esos son los 2 primeros párrafos. Sí. Imagínense ustedes, gracias querida. Ahora, que para cualquiera de nosotros, la fotografía es un bien de tan fácil acceso, ¿no? Gracias a estos aparatos. Y por esos mismos aparatos estamos hiper invadidos de imágenes, pero quizás no detenemos a vernos todo lo que nos puede decir una fotografía. Yo creo que el ejercicio de ida invita a no tanto a ver, sino a mirar todas esas fotos en las que tenemos acceso, donde podemos ver otras vidas y sobre todo vidas como las que describes maravillosamente. Quiero mencionar de Ida que nació en Manzanillo, allá en la esquinita de la República, y que estudió en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde obtuvo el título de doctor en Derecho. O sea que Ida es mi colega, especialista en el área laboral, y fue por muchos años maestra de INTEC, ¿no? Allá hiciste tu posgrado en la especialización de Administración y Planificación de Educación Superior en INTEC y eres egresada del programa sobre gestión universitaria en Santiago de Chile, entre otros estudios. Quiere decir que era una persona por muchos años ligada al mundo de la educación. Profesor Alcántara, volvamos a la aventura interior. Esta vez para comentar, bueno, tuve que escoger, tanto en el caso de Ida como en el caso del profesor. Yo le digo a Ida porque ella es una teenager. Al profesor siempre le tendré respeto. No por falta de respeto, sino porque Ida... Cercanía, intimidad. Claro, además no puedo dejar de mencionar a Roberto y Leticia, mi hermana y mi cuñado, que gracias a ellos yo reencontré a esta maravillosa pareja después de muchos años que no nos veíamos, y eso ha sido un regalo de vida como todos los que me dan Leticia y Roberto. Profesor, la labor de desmitificación pétrea de las Mirabal que usted comenta
a partir de la obra El tiempo de las mariposas de Julia Álvarez, que según la crónica que aparece en este libro, usted señala que la imaginación literaria, me dice si lo interpretó bien, comunica tanto o más en algunas ocasiones como la realidad literaria. Le pregunto, ¿este es un ejercicio que algún otro escritor dominicano ha logrado con el acierto que usted describe? Y le invito a leer el comentario de la obra, creo que salió en los días que la obra era Nobel. ¿Inicia Julia Álvarez acaso, a nivel local al menos, algún movimiento que usted pueda, es decir, hay un antes y después, luego de que Julia tomara, y cito sus palabras, las Mirabal abandonan el espacio sagrado, esas son las palabras del profesor, no mías, yo quisiera que fueran mías, la mitología popular, con su hermosa caracterización, o todavía hay maniqueísmo en la novela dominicana? Bueno, lo primero que hay que decir es que Julia Álvarez es una escritora profesional formada en los Estados Unidos. Ella salió del país con sus padres, siendo una niña todavía, se crió allá y escribe en inglés. Cierto. Su español es como el de una niña. Bueno, tal vez no ya, pero cuando la conocí me pareció así. Y realmente es una gran escritora. Pero hay antecedentes en la novela dominicana donde otros escritores han querido reflejar la realidad social bajo una dictadura, como es el caso de esa novela de ella, y lo lograron muy bien. El caso de Tulio Cestero con La Sangre, Claro. cuyo telón de fondo es la dictadura de Heró, la feroz dictadura de Heró, en la etapa final del siglo XIX, como es la novela La Mañosa de Juan Bosch, que tiene como ámbito la época de las revoluciones previas a la primera ocupación norteamericana en el país. Para él la mañosa es el símbolo de una testarudez del pueblo. Y en el caso también de Over, de Marrero Aristig, que refleja dramáticamente y muy bien la vida y la explotación de los trabajadores azucareros en los años 30. Quiere decir que todas esas obras que normalmente, ¿verdad?, jóvenes nos ponían a leer en la escuela siguen siendo meritoriamente clásicos. Escogí 3 clásicos. Estas 3 novelas siguen siendo clásicas, pero son novelas realistas. Bueno, la de Tulio no, la de Tulio es una novela modernista, maravillosamente escrita. ¿Y cuál sería la diferencia ahí? La diferencia entre Tulio y los otros dos. Exacto, la característica que como hace el sabemos, modernismo. el modernismo es un movimiento que le da una gran importancia al lenguaje. Con Rubén Darío comienza una nueva visión de la poesía, donde ya desaparece lo social como inmediato y se refugia en mundos lejanos. La Francia de los Luises, los reyes, los payasos, las princesas que pueblan su poesía. Y estas obras de Bosch y de Marrero son más dentro de lo que sería un realismo social. En el caso de Bosch, con mucha mesura; en el caso de Over, con mucho más dramatismo, ese drama del trabajador azucarero. En el caso de Julia, ya hay otra mirada más moderna, más contemporánea. Y lo que ella logra en esa novela es, cuando digo desmitificar esa zona sagrada en que el pueblo ha colocado a las hermanas Mirabal con razón, es que ella trata de ver la condición humana de estas mujeres, sus debilidades, sus defectos, sus virtudes. Es otra cosa. Es decir, se atreve a ir a un plano de mayor atrevimiento en términos del enfoque, a través también de una prosa maravillosa que ella tiene. Así es, así es. El profesor Alcántara destaca en su hoja de vida, y eso me agrada tanto, además de sus calidades profesionales, educador, narrador, ensayista y crítico, que está casado con una señora que se llama Ida Hernández, que tenemos hoy aquí, y ellos han formado una familia de varios hijos: Ernesto, Yelida, César Alcántara y sus nietos. Saludos para ellos. Y devolvemos a ti. En el álbum de fotos, La niñez desvalida es un tema dominante, ¿no? En YouTube paseamos por algunas de esas imágenes, se las vamos a ofrecer, pero nos detenemos en una que fue mi favorita: El baño nuevo.
una luminosa foto de un niñito bañándose a cubitos en la intemperie que moja su panza agigantada por la desnutrición y dices, gozoso y natural, baño con determinación y atino su piel tan nueva como 1999 en que entramos y todo le sale bien, porque la desnudez no ofende, más que el improvisado cuarto de baño de dos cuarto de baño de 2 planchas de zinc. Ahora, Ida, han pasado los años, eso fue escrito hace 25, casi 26 años, ¿no? Sí. Ahora que eres una sabia abuela, una sabia mujer, no que no lo fueras, se nota que lo eras desde entonces, pero seguro has acumulado más sapiencia. Antes maestra de generaciones de jóvenes, ¿qué reflexiones nos ofreces sobre la niñez dominicana en este siglo que ya lleva 25 años, un cuarto de siglo, no es nuevo, como cuando escribiste esas líneas de esperanza? ¿Mantenemos esa esperanza, Aida? Bueno, la esperanza siempre se mantiene. El problema es que no se llega. Si hay todavía esperanza es porque todavía hay situaciones que necesitan esperanza, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, que sí, la niñez creo que sigue en un estado precario en la vida. En la vida en general, cuando tú ves esas imágenes de ahora de Gaza y de Ucrania y tú ves esos niños, nosotros, entre comillas, seríamos casi afortunados, pero aquí hay sus males graves en la niñez. ¿Por qué? Porque hay, como el ambiente está tan lleno de violencia, de feminicidio, de maltrato a los niños, de abandono, de embarazos prematuros. Son muchas cosas, porque no es un niño solamente pequeñito, sino una niña de 11 años embarazada. Eso es un desatino en la infancia completamente. Entonces, sí, yo creo que no hemos logrado suficiente. Quiero decirte que esa imagen del niño no es una imagen triste, para nada. Es una imagen de unos niños supuestamente en Año Nuevo, y por eso es que yo le pongo baño nuevo, porque fue a principios de año que se tomó esa foto. Y los niños en realidad están jugando, bañándose, así como tú dices, así se nota, y en la foto original se ve mucho más claro todavía, jugando y gozando, vamos a decir, más que sufriendo. Pero en esa fotografía que salió publicada en la revista, ese niñito está desnudo. Cuando se edita el libro, como se hizo yo tuve mucha dificultad con las fotos para hacer este libro, porque yo la solicité al DICTIM, no habían, entonces tuve, como quien dice, que copiarla de la revista. Entonces tienen esas fotografías tienen como un sentido como de vejez, de cosas que a mucha gente le encanta. Uh-huh. Yo estaba un poquito inconforme al principio. Pero a mí me encantó porque yo lo asumí como un tratamiento vintage. Pues eso mismo me ha dicho la mayoría de la gente. Cuando funcionó. Bueno, pues sí. Funcionó muy bien porque tiene una paleta de color. Está perfecto porque hace 27 años. Que genera como una sensación de recuerdo, de memoria. Totalmente, eso me decía. Cuando yo le explicaba que a la gente me decía, ay, pero las fotos, yo decía, ay, eso fue lo que me dio más brega, y yo no estaba tan conforme, pero luego al oír las opiniones de la gente sí. Entonces, en esa foto de esos niños, aparece el niño desnudo. Por eso yo digo, desnudez que no ofende, uh-huh, porque es un niño, uh-huh, y está jugando con los otros, echándose agua. Uh-huh. ¿Tú ves? Bueno, pero volviendo al tema, que no era el enfoque directo, pero como yo digo, tú escribes un poema, tú haces, eso es prosa poética, pero el lector interpreta. Yo hago una propuesta personal a mi manera, a veces puede ser arbitraria para algunos cuando ve una cosa y otra, pero para el que lee puede ser otra cosa, diferente también a la mía. Y quizás tú al verlo, tú viste que eran tan pocos, que eran niños muy pobres, que estaban, ahí... Tú dices como con su panza, yo hablo de la panza, como tú dijiste, como que se ve desnutrido. Como desnutrido, exacto. Uh-huh. Pero la idea era de niños que estaban disfrutando. La alegría. Pero hay otras fotos de niños. Hay uno que es un niño mirando lejano,
Que sí, que hay de tristeza, de pérdida, de abandono, sí. Hay varios temas con niños. Lo entiendo, Sí. lo entiendo. Y una pregunta adicional a esta pregunta. El hacer prosa poética fue en sí mismo un reto, ¿no? Bueno, mi género donde me siento bien, cómoda y me encantaría poder de verdad alcanzar lo más que pueda es la poesía. Otro día vamos a hacer broma de poesía. Sí, Aida. bueno, pero ¿qué pasa? A mí me gusta mucho hablar. No está por yo también. Entonces, exacto. Entonces, no, quiero decir, porque la prosa poética tú puedes explayarte un poco más, es más explicativa. Da más, es más explicativa. Lo otro es más fronteras. simbólico, más compacto, más, ¿cómo te digo? Sugerente, más simbólico. En la poesía hay todos esos elementos, todos esos recursos. Entiendo. Sí, pero en la prosa poética uno se explaya más y con más claridad. Ya entendí el truquito, ya entendí tu truquito. Profesor, obviamente yo tuve que hacer una selección porque hay muchos trabajos interesantes y adrede dejé, profesor, algunos que para mí deberían ser un reto tratar de tratarlos en un espacio diferente y especial, por ejemplo, los trabajos de Manuel Rueda, que yo sé que es una persona, un maestro que significa mucho para usted, para solo mencionar uno de los autores nacionales e internacionales que aparecen en la colección. Pero quise detenerme en la tetralogía de Salvador Gautier, citándole a usted, dice que el autor cuenta alianzas y contradicciones de los diferentes grupos sociales, un estudio de la sociedad santiaguera hacia el final de la dictadura. Yo creo que yo recuerdo ese trabajo suyo cuando salió el libro de Salvador Gautier. Ficción sobre el espíritu de la época, no sobre la concatenación de hechos. Destaca de Gautier y de nuestra idiosincrasia el peso de los diálogos, eso me gustó mucho. La tendencia a ofrecer lecciones de sociología y política a través de los personajes que hablan, como hablamos los dominicanos, que andamos dando cátedra a cualquiera en una esquina, a través de personajes que hablan para ilustrar a sus interlocutores sobre el proceso dominicano. Mi pregunta para usted, ¿será Gautier quizá uno de los mejores? ¿Acaso el único? Seguramente usted me mencione otro, lo que me pone de tarea, lo cual está muy bien. Escritor dominicano con esa capacidad de autor de novela totalizadora, algo que no es tan común, porque no es tan común encontrar un autor que se emplee de esa manera, que usted denomina como un estilo balzaciano relativo a Honorato de Balzac. Hay que decir primero que Manuel Salvador Gautier, cuando comienza como escritor, ya era un reconocido arquitecto urbanista, uno de los grandes urbanistas dominicanos, doctor en arquitectura, graduado en Italia. Y es realmente ya en su madurez cuando él decide convertirse en escritor, en los años 90 del siglo pasado. A mí me tocó la fortuna de presentar ese libro cuando salió al público. En 1993 ganó ese año el premio anual de novela. Y en realidad yo creo que hasta ese momento no se había escrito una novela tan ambiciosa, porque son 4 novelas en una, bajo el título de Tiempo para Héroes. Sí. Cada una es una novela independiente. Sí. Por eso yo le llamo balzaciana, por esa intención de captar toda la realidad posible del momento histórico que él trató de reflejar ahí, que es la era de Trujillo. Cuando digo que tratan de explicar los personajes, situaciones sociológicas o políticas, eso es en realidad una debilidad, porque una novela no está hecha para eso. Si uno lee cualquier otra novela de tipo histórico, por ejemplo, La fiesta del chivo, que ha sido tan criticada y celebrada al mismo tiempo de Vargas Llosa, veremos que ahí no hay eso. Pero realmente es que esa es la obra primeriza de Gautier. Estaba comenzando la novela o su carrera de novelista. Luego haría otras novelas donde eso ya no aparece, como la novela sobre Duarte y su viaje a Barcelona en los años 1829-31. Y en fin, otras novelas, porque escribió muchas novelas después de eso. Pero esa es la única novela donde tiene una intención tan global, tan amplia. No es el único escritor
que ha hecho eso. Pedro Vergés también tiene, por ejemplo, en su más reciente novela, Yo ya estaré lejos, porque le encantan los títulos de boleros. Esa novela tiene más de 750 páginas y ocurre durante la era de Trujillo también. Ese es otro autor de grandes proyectos narrativos. Ya lo había hecho antes con Solo cenizas hallarás en los años 80. Así que no es el único, pero creo que Gautier marca un punto inicial para lo que se puede llamar una novela tan ambiciosa. Lo hizo Marcio Veloz Maggiolo también en Materia Prima, sí, de los años 80, que es la historia de su barrio, Villa Francisca, de los personajes y de las historias que vivieron esos personajes que él conoció también y describió también. Mire, aunque usted comenta grandes autores nacionales e internacionales en esta colección, interesante porque además muchos de esos trabajos fueron publicados tan pronto salía una nueva obra de ellos, ¿no? En un momento cito algunos de los internacionales. Yo adrede escogí para mis preguntas a los dominicanos, porque siento que aunque afortunadamente estamos leyendo más en República Dominicana y hay que volver a darle un gran aplauso a Minerva de Risco por su logro en Mar de Palabras y donde quedó demostrado el apetito que hay por la lectura. Miramos mucho a los autores de fuera y a los autores de fuera contemporáneos, lo cual también es muy saludable porque, bueno, somos de este tiempo y somos ciudadanos cosmopolitas, no solo dominicanos, pero yo quiero volver a mirar a esos autores que quizás, y lo digo con toda franqueza, cuando salieron, yo era madre de niños chiquitos y quizás no veía que salían esos libros, porque no podemos olvidar nuestras propias riquezas. Como en el mundo editorial dominicano, una vez el autor fallece, pues ya hay como que, salvo que haya una fundación que se apure, como en el caso de Juan Bosch y otros, nos olvidamos de grandes joyas de la literatura dominicana. Solo hay que morirse aquí para ser olvidado. No importa lo grande que uno sea. Hablo de los escritores y de los artistas también. Sí. Es algo que no habla muy bien de nosotros, porque realmente la riqueza de un pueblo está en su arte, en su literatura, en su cultura. Y yo creo que ahí la escuela tiene un papel muy importante que jugar. ¿Cómo proyectamos a nuestros grandes autores? ¿Qué decimos de ellos? ¿Cómo los mantenemos vivos después que se han ido a través de sus obras? Claro. Realmente. Así es que tienes mucha razón en lo que dices. Y yo creo que hay que seguir insistiendo en eso porque tenemos grandes escritores. Los tenemos. Y es una misión que asumo para que en siguientes programas, por lo menos una vez al mes, rescatemos con lectores esos libros de la literatura dominicana. Aprovecho, por supuesto, no puedo dejar de mencionar mis palabras de solidaridad con la familia de René Fortunati. Esta semana perdimos a ese gran documentalista dominicano y a otros artistas estos días han desaparecido físicamente. José Cestero, Agliberto Meléndez, no sé ni 2 semanas, y quedan sus obras. Y si de algo sirve espacio como el Poncho Morado, es recordarlas, visitarlas nuevamente o conocerlas por primera vez. Yo siempre digo, yo aquí soy un puente entre personas como Ida y José y otros que tienen timidez, porque yo no tengo ningún problema en confesar cuando una obra, a pesar de que es importante, no la conozco. Es conocerla, rejuvenece, ¿verdad que sí? Claro. Ida. Además uno no puede leerlo todo porque todo lo que uno quiere, porque es que cada día son no sé cuántas publicaciones que aparecen interesantes y buenas que uno no le alcanza a querer, o sea, de querer uno quiere, pero a veces es que no puede. Estoy de acuerdo, pero vamos a hacer un compromiso con esas letras dominicanas. Muy bien. Ida, dices en uno de tus pasajes, no hay un desesperado día cuando encaminado por el trayecto del sol, este transeúnte, yo no le voy a decir la imagen, imagínensela los que solo me oyen por Spotify, porque van a ver este hombre, como Ida lo describe. Empiezo de nuevo. No hay un desesperado día cuando encaminado por el trayecto del sol,
Este transeúnte del mundo sigue abordando con sus manos, amenazada por la artritis y su riesgosa opción, la tarea de sobrevivir. Ida, celebro tu concisión, tu complicidad con el artista del lente en este caso. Parece que se sentaron juntos a tomar la foto. Él la foto material y tú la foto del alma. Pudiste captar esa escena, el significado involuntario del afeite. El hombre no estaba muy bien afeitado, la fatiga. Es un señor que anda en bicicleta y, como dices, debería por su propiedad ser dueño del ocio, un señor mayor. Te pregunto, 25 años después de nuevo, 26, que me llamó la atención que estos trabajos son de finales del siglo XX, y retrata un momento de nuestra historia, ¿no? Han desaparecido. Ida, estos vendedores, o sea, cuando miraba la foto yo, caray, pero ya no se ven como se veían antes. Todavía quedan algunos, pero creo que los hombres en bicicleta, en triciclo, y mujeres en carretas, se fueron de las calles, los elevados y los túneles y la forma en que manejamos, los han desplazado, y la propia economía, porque también el cambio económico ha hecho que sus opciones de oferta fueran desplazadas por otro tipo de oferta, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo los puedes rescatar? Porque ¿dónde están nuestros viejitos y cómo la poesía los rescata? Porque ya ni siquiera fatigados en las calles. La poesía, fíjate, yo creo que hay imágenes poéticas o poemas o como sea, que no importa cuándo se escribieron, que yo creo que siempre tienen actualidad. Porque fíjate, tú tomaste ese señor en bicicleta y tú piensas que no hay ya, eso no existe como antes, pero sí existe todavía. Por mi casa pasa un señor que viene de San Cristóbal, que vende aguacate, frutas y tal, y él toca el timbre y él va por la calle. Y ya, bueno, ya él es como un marchante, pero o sea, es verdad que no es como antes, pero tú no sabes que hay una guaguita que dice que compran, cosillo que viejo, motores viejos, o sea, ese tipo de comercio todavía está vigente. Quizás no como antes, pero sí está vigente, en cierto modo. Sin embargo, también este caso de este señor en la bicicleta no solo se refiere al vendedor, porque fíjate que él no tiene ninguna venta, él no tiene ningún producto en la bicicleta. Se refiere, al menos dentro de mi perspectiva, era este señor mayor, que se ve como así, como tú dices, descuidado y tal, como queriendo ejercer el ocio, pero un ocio que le es peligroso porque hasta cruzar la calle en bicicleta le puede resultar un problema. Un poco enfocándolo desde otra perspectiva, más que de vender, ¿tú ves? Entonces sí, ahí más que nada es el peligro de, como tú dijiste ahorita, hasta el tránsito que no permite, y el tránsito que dificulta hasta la persona que quiera montar bicicleta y no puede. Fíjate que aquí se hizo una ciclovía, pero eso no se usa, porque aquí no, los carros no respetan el que va en bicicleta, por ejemplo. Entonces la imagen de ese señor, que puede ser ese medio de transporte para muchas cosas, para el ocio, para la venta de productos, para llevar cosas de un sitio a otro, porque se podría en ese tiempo mandar, mira, en una bicicleta, llévame esto a tal sitio. Todo eso está cambiando, es verdad, pero hay una cierta vigencia, yo creo que sí, Angélica, yo creo que hay una cierta vigencia de esas cosas todavía. Muy bien, quizás los que vivimos en apartamentos por ahí, y mira que yo vivo en una tercera, somos los que nos hemos alejado de la vida citadina, estamos cada vez más aislados de ese espacio público que compartimos con esos vendedores, como tú bien dices, siguen cruzando, siguen buscando. Sí, en menor quizás proporción y tal, pero todavía hay. Pues sí, pues me voy a y le da como un encanto. Tu mirada ha influido en la mía, sí, y ahora voy a observar eso mejor. Le da como un encanto al sitio. Cuando tú oyes esos vendedores por la mañana, eso tiene un encanto, déjame decirte. Por supuesto que sí. Profesor, usted es un crítico sobrio, elegante, destaca los aciertos y desaciertos, por ejemplo, de la novela de Marcio Veloz Bajío, La materia prima, con mucha elegancia, sus puntos fuertes y sus puntos mejorables. También varios de los autores comentados
escribieron libros sobre la dictadura. Bueno, eso lo sabemos que ese tema no está agotado. Uno de ellos, muy popular, el autor de Los que falsificaban la firma de Dios, Viriato Ascensión, era uno de los varios que usted comentaba. Mis preguntas: ¿está obligado un crítico, como lo hacía usted en esos años? Esos trabajos salían en la revista Isla Abierta, sobre una obra que no tiene aciertos, si es el caso, ¿no? Un libro que quizá es principalmente defectuoso. Si se da esa hipótesis, ¿cuál es su ética, profesor? O sea, como crítico, ¿se escribe para decir que una obra no funcionó? ¿Hay una tendencia? Y otra pregunta, yo creo que ya quedó contestada, si había una tendencia al maniqueísmo, al perfilar a Trujillo, aunque ya usted destacó obra donde se vence cualquier vicio. Entre la novelística dominicana, ahí hay dos preguntas, no una, a ver si me di a entender. El gran poeta y escritor que fue don Héctor Inchaustegui Cabral me dio un consejo que nunca olvidé y que trato de aplicar cuando escribo alguna crítica, algún comentario sobre una obra, porque a veces ni siquiera llegan a crítica. Él me dijo en una ocasión: cuando leas una obra que te parezca mala, no te ocupes de ella, déjala de lado, porque no le haces bien ni al autor, ni a la obra, ni a ti. Un crítico debe escribir siempre para invitar al lector a leer esa obra. Por lo tanto, si la obra tiene defectos, pero tiene valores también, lo importante es resaltar sus valores, aunque uno señale algunas limitaciones que tiene, porque yo creo que ese es el objetivo. El crítico es un intermediario entre el autor y el lector, y como tal debe abrir una puerta que le haga posible al lector comprender esa obra, no alejarse de ella. En el caso de las novelas que mencionas, de Marcio, que era un gran novelista, sí, y Viriato Ascensión, que escribió esa obra, en el caso de Viriato era una obra sobre Balaguer, encarnado en la persona de doctor Mario Ramos, y obviamente es una obra crítica, donde criticaba el balaguerismo. La obra ganó el premio anual de novela y la Secretaría de Educación, que debía entregarle el premio, se lo negó, precisamente por esas circunstancias. Sí. Una cosa injusta totalmente. Pero lo que hizo que más personas quisieran leerla. Sí, porque es una obra sumamente interesante. En el caso de Marcio, no es materia prima realmente la obra donde él se centra en la dictadura. Uh-huh. Es otra obra que se llama La biografía difusa de Sombra Castañeda. Uh-huh. Marcio escribió mucho y Trujillo siempre estaba detrás como una obsesión mayor en su obra. Por eso hay una obra de él también galardonada, que no es novela, sino ensayo o testimonio, que se titula Trujillo Villafrancisca y otros fantasmas de la era, donde él habla de cómo era esa barriada durante la dictadura, cómo era su gente, qué hacía. Es apasionante, a mí me encanta esa obra. De manera que siempre trato de ver los valores que tiene una obra y de resaltar esos valores, aunque pueda señalar alguna limitación, pero mi objetivo no es destruir la obra. Muy bien, ni tampoco bien. Que hay un vicio sobre cómo hacer crítica de cine, de arte, de literatura, y algunos piensan que es simplemente dar una opinión subjetiva o hablar negativamente. Todo el mundo tiene derecho a una opinión, pero la crítica profesional, como bien usted señala, debe hacer un nexo entre el lector y la obra. Un crítico se puede equivocar, naturalmente, claro, pero una cosa es equivocarse y otra cosa es tener una visión perversa sobre las obras de los demás. Claro. Aprovecho para mencionar, voy dando de asorbito como el café que no estamos bebiendo, algunos datos biográficos. Ya mencioné que el profesor enseñó sociología, yo tuve la fortuna de ser su alumna, en mi caso en la UNPU, pero también en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Entre 1987 y 1988 fue profesor Fulbright en Salmon College en
Tuscaloosa, Alabama, Estados Unidos. Y en el año 95 ingresó como funcionario al Banco Central, donde todavía presta servicio. Y en la actualidad es subgerente director del Departamento Cultural. Luego ya comparto otros datos. Ida, además de este álbum, tendríamos que... Perdón, me encanta que se llame álbum de fotografía, como tú le así que yo le puse así. Me encanta, debió llamarse así ese libro. Pensé en nuestros álbumes de fotos que antes teníamos, ¿te acuerdas? Pero tenía que decir eso. Ay, gracias, sí, pero lo interpreté sí de manera natural. Este álbum tendríamos que volvernos a ver tú y yo para comentar tus otras obras. Pero permíteme destacar el perfil de la mujer trabajadora en la foto llamada Lila Margarita. Yo quisiera leer algunas líneas, pero no quiero abusar del tiempo mío hablando, sino prefiero preguntarte. ¿Entiendes que, de nuevo, en el tiempo transcurrido, la voz de la mujer personaje es una foto de una mujer? La mujer, y hay varias, pero esa particularmente me atrapó. La mujer personaje, la mujer narradora, la mujer poeta, ¿ha florecido en la literatura dominicana o en sentido general? Bueno, evidentemente sí, ha habido una apertura muy grande para la expresión de las mujeres. Que tenían muchas cosas guardadas por publicar y tenían mucho miedo. Todavía hay, sí, así. Sí, pero bueno, sí, yo creo que ha habido vamos a decir, una apertura, una aceptación. Sin embargo, creo que todavía eso no ha llenado, porque políticamente hablando, incluso cuando tú ves en España en la cuestión del feminismo y toda esa parte que es tan fuerte, o sea, políticamente, como se sabe que eso es una reivindicación necesaria, se habla mucho de eso, se habla de cuotas políticas, sí. Se habla de designaciones para desempeños y tal, se habla incluso pero a la hora de la realidad, no es verdad. No es verdad que la mujer está en igualdad de condiciones, ni siquiera para poder trabajar en el área de la literatura. No porque se lo impida a nadie, es que todavía hay una serie de restricciones mentales. Yo decía el otro día con una amiga mía, si una mujer, tú tomas varios ejemplos en ese sentido de la mujer escritora. Si una mujer se expresa en una serie de temas eróticos, o sea, que tienen como que comprometen, ¿verdad? Es algo que choca, que las mujeres no se sienten en libertad de expresarse en ese sentido. Tienes toda la razón. Pero un hombre lo hace. Y lo hace en el plano intelectual. Totalmente. Y tú sabes qué, que la verdad sea dicha, que está muy bien, que las personas que escriben, las personas, hombre o mujer, tengan la libertad de poder escribir lo que sienten, lo que piensan, o sea, sin restricciones, pero las mujeres tenemos restricciones. Quiere decir que hay Entonces sí hay uno, por una serie de situaciones, se coloca en esa situación. Y otra cosa, de alguna manera, hablando ahora que tú estabas diciendo, preguntándole a José sobre la cuestión de la crítica, yo siento, y creo que otras personas comparten conmigo eso, que cuando una mujer publica, la crítica es más severa para una mujer que para un hombre en el plano literario. Y tal vez en el arte general, pues es un atrevimiento mío llevarlo tan lejos. Pero yo siento que yo leo algunas cosas escritas por hombres y yo digo, pero esto es una barbaridad. Hay mujeres que escriben muchísimo mejor que esto y no tienen ni siquiera el reconocimiento ni la valoración de este trabajo, de un trabajo X. Entonces no hay tal igualdad. Políticamente hablando, sí, se habla mucho de reivindicaciones, pero en la realidad no lo siento que es completamente verdadero. Quizá el reto es que las mujeres valoremos más, las mujeres lectoras, a las mujeres escritoras. También. Y mira que hay muchas mujeres escribiendo, sí, pero muchas en el mundo
Ujú. Sí, muchas, sí, hay muchas. muchas. Y cada vez más. Y también están rescatándose letras que se habían olvidado, incluso de aquí de la República Dominicana. Totalmente. Que yo no las conocí en el colegio. Yo no conocí profesora Virginia Lara Ortega, yo no Exacto, conocía sí. sobre todo Busca de esa esas obras de generación. estas mujeres para que tú veas, eso no existe, de esas de Sí, antes. sí, sí. De todo ese grupo Sí. de principios del siglo XX, finales, que se han sido poco a poco rescatadas, yo ni siquiera sabía que más sabe uno sobre sus actividades políticas que sobre las letras que dejaron. Pero es un gran hallazgo, es como hallarse un tesoro. Pero perdona, déjame Ujú. decirte que internacionalmente hay una cantidad de mujeres en España y en Colombia, Oh, sí. las colombianas, yo no sé si tú, Y en México sí, también. y en México, mujeres que, bueno, yo he estado leyendo sobre, por ejemplo, esta Piedad Bonet. Piedad Bonet. Tú no sé si la conoces, pero eso es una cosa maravillosa. Tremendo. Sí, y bueno, ya se conoce. De hecho, me dijo Minerva del Risco que la iban a traer, que ella iba a venir ahora, porque es una excelente escritora. Y así hay muchísimas otras más en España, la que fueron, de la generación del 27, que se fue a vivir a México. Y ahora y se han descubierto estas escritoras de esta época y se le está dando vigencia. Pero fíjate tú, para que tú entiendas la pregunta. Bueno, me alegra pertinente. decirte que mi próxima invitada la semana que viene es una autora dominicana. Ah, qué o sea que bien. te digo luego No, cuando no, paguemos los tranquila. micrófonos quién Sí, será. sí, no, perfecto. Y espero Qué que bueno. contribuyamos. Sobre Ida quiero destacar también que fue decana de servicios de la comunidad académica. Esto fue INTEC entre los años 79 y 94. Profe, mi querido profe, hablemos del increíble Juan Rulfo. El ensayo que usted escribió sobre Rulfo en esta colección que llamamos La Aventura, que por cierto me comentaron que esta portada la diseñó su hija Yelida, ¿no? No. No, mi Daniel. nieto. El Daniel. nieto. Daniel. Sí, porque en esta anterior, edición. sí. La anterior, que es de Yelida, se basa en este La concepto. llama, sí. Y entonces su nieto Daniel. Daniel hizo, me encanta esa portada. Así que Daniel, bravo. Pues sobre Juan Rulfo, siento que el coloquialismo es un arte de difícil dominio, pero en el caso de Rulfo, magistral la forma en que él introduce en su estilo el hablar del pueblo, ¿no? Esas voces. ¿Puede un autor caer en el vicio? ¿Puede lograr algo magistral con la introducción de esos elementos coloquiales? En el caso de Rulfo, logrado con mesura y exactitud. Y le pregunto, en la literatura contemporánea, no quiero decir solo dominicana, pero por supuesto me interesa su ponderación sobre lo que los escritores en sentido general de esta generación del siglo XXI se está abusando quizás de ese recurso entre los nuevos, es decir, hasta el punto de que decía Lisette Vega en un episodio previo, que llega un momento que ni se entiende si usted no es dominicano, y aún siendo dominicano, ¿qué es lo que está diciendo ahí en esa novela? Ha avanzado, también es una pregunta adicional que me permito, el cuento dominicano en el dominio de esas técnicas y mecanismos para el cuento necesarias, como usted señala, una compacta composición narrativa y la regla de mantener en el cuento siempre una tensión interna. ¿Cómo ve la cuentística dominicana de tiempos recientes? Bueno, hay que decir que Juan Rulfo es un caso único en la literatura hispanoamericana. Con solo 2 libros, Pedro Páramo y El Llano en Llamas, se convierte no solamente en el gran maestro de una forma tan difícil como es el cuento. Bueno, Pedro Páramo no es un cuento, pero es como un relato largo o una novela corta. Pero realmente Rulfo no solamente convierte el lenguaje coloquial, popular, en un modelo que no necesita diccionarios ni vocabularios al final. Se entiende completamente lo que está diciendo el habla mexicana. Y además que es uno de los creadores del realismo mágico en América Latina. Es decir, que por muchas razones es un paradigma. Lo que pasa es que las fórmulas
cuando se reiteran, se convierten en algo trillado y deformado también. Todo el que toma eso, hay algunos que lo han hecho muy bien, lo hace muy bien Luis Rafael Sánchez en Puerto Rico, en la guaracha del Macho Camacho, por ejemplo. Lo hizo muy bien Manuel Puig, el de Boquitas Pintadas en Argentina. Gracias por mencionarlo. O sea, hay muchos escritores que han logrado cosas realmente novedosas, pero cuando eso se convierte en una caricatura, lo que se quiere proyectar pierde su efecto, su alcance. Y yo creo que en la narrativa dominicana actual, que hay cuentistas buenos, evidentemente si nos referimos al cuento, pero no todas las experiencias son felices. No voy a dar ejemplos. No, claro. Pero si se buscan, se verá muy fácilmente lo que estoy diciendo. Pero usted mencionó 2 autores latinoamericanos que pudieron reinventar ese dominio. Me alegro mucho que sobre todo que mencionara a Manuel Puig, porque fue un autor que conocí temprano, probablemente, porque yo sé que Juan Rulfo lo conocí con usted en los años 80, en la aula de la UNPU, pero no recuerdo, así ya recuerdo, porque yo empecé a leer a Manuel Puig cuando todavía era estudiante por la película. Usted sabe que por El beso de la mujer araña tuve curiosidad de ir a ver la novela y seguí con Boquitas Pintadas y seguí con La traición de Rita Hayworth. Es más, cuando estuve por México, llegué a visitar la casa en Cuernavaca, donde él pasó sus últimos días, donde le fueron a entregar la nominación al Nobel, porque lo estuvo el mismo año que ganó García Márquez. Es decir, que es un autor que tiene tuvo esa posibilidad. Y aunque las hablas caribeñas y el autor del guaracho la guaracha del Macho Camacho realmente se mece muy bien en las hablas caribeñas, es un reto y bueno, hay que pensar el coloquialismo. Y no debemos olvidar al más grande, quizás, que es Guillermo Cabrera Infante. Ah, por supuesto. Con sus novelas Tres tristes tigres. Sí. Y con La Habana para un infante difunto. Uh-huh. Y todas esas obras de Cabrera jugaba con el lenguaje. Lo retorcía, lo ponía así. Y realmente es maravilloso todo lo que hace, pero para eso hay que ser un maestro. En lo que Ida se nos repone, que eso pasa, este aire acondicionado le ha hecho toser a muchos invitados, le pedimos excusa por eso, pero es también el cambio de clima, porque cuando llegaron nuestros invitados estaba lloviendo y el cambio de temperatura la afectó un poquito, pero aprovecho para preguntarle, hay otros autores que usted comenta, hay unos trabajos interesantísimos sobre Octavio Paz. Usted tiene una cadena, aquí hicimos un programa con Basilio Beliar sobre Octavio Paz, pero de los autores del siglo, o sea, primero la pregunta es, ¿esta columna se mantiene o esto es una etapa? En el siglo XXI, ¿qué autor latinoamericano, si quiere mencionar aunque sea uno, usted considera imperdible? Bueno, yo estoy volviendo hacia atrás. No te preocupes. Hacia los grandes de atrás. Yo recuerdo que Manuel Rueda siempre decía, ya yo no leo autores nuevos. No es mi caso, ¿eh? Uh-huh. Yo leo de todo. Uh-huh. Todo lo que yo puedo leer, leo. Pero evidentemente, no todo lo que sale es oro de buena ley. Y ya a uno no le queda mucho tiempo para leer, ni muchos años. Y uno tiene que seleccionar, evidentemente. En el caso mío, Ida es una testigo de eso, tal vez víctima también de que vivo leyendo, pero yo he descubierto, fíjate qué curioso, los autores noruegos. Oh. Gracias a una prima que tengo, Florisa Abreu, que siempre que viene todos los años me trae una novela de un autor noruego. Y son grandes narradores. Grandiosos. A ver, ¿pero son los antiguos o también? No, algunos son contemporáneos. Por ejemplo, Nobel. Casi todos. Askildsen. Uh-huh. Para mí es un cuentista de arrodillarme frente a él. Ibsen no era noruego también.
Sí, pero de una época ya más Ya lejana. más antiguo. Estos son más recientes. No, estos son actuales. O contemporáneos. Sí. Pero tenemos una colección, así que si te interesa. No me digas. Per Peterson, por ejemplo, es otro de esos narradores. Hay mujeres interesante también, eso, sí. Entonces, bueno, todo va a depender siempre cuando se escribe una obra en otro idioma de la traducción. Claro. La traducción de Cortázar, de Memorias de Adriano, de Margarita Yourcenar, es insuperable. Es otra obra de creación maravillosa, que no traiciona el original, pero que enaltece el original, de esa escritora que era una escritora perfeccionista, increíble. Y la traducción que hizo Borges de Las Palmeras Salvajes, por ejemplo. O sea que cuando uno lee autores de otro idioma, siempre va a depender de la traducción. Pero, ¿qué te puedo decir? Autores del momento latinoamericanos. Hay, como dijo Ida ahorita, esa escritora, Piedad Bonet, que es maravillosa. Hay un escritor colombiano también que se llama Abad Paciolince, que es maravilloso, que hemos estado leyendo Ida y yo. Aquí estuvo uno en Mar de Palabras que Ida ha leído más que yo, que es Juan Gabriel Vázquez. Sí, claro. Es decir, hay tantos escritores ahora buenos. Lo que decía Ida. Y muy buenos y excelentes, que es imposible mantenerse al día, por más que uno lea y por más que uno quiera leer. Por eso uno tiene que seleccionar. Voy a leer esto, aquello, lo otro. Y por tal motivo yo recomiendo leer este libro del profesor La Aventura Interior, que como regalo final tiene unas crónicas sobre su vida familiar, y además en uno de sus capítulos varios trabajos sobre crítica, sobre técnica narrativa y sobre autores como los que hemos mencionado, como Margarita Yourcenar, en fin, ¿dónde este libro se puede adquirir? Y el de en el Ida, Banco Central. Y el de Ida también, el de La Mirada, y los demás obras de ustedes. El mío es... Yo le llevé a Cuesta una vez, yo no sé si está allá. Si no, nos llaman por aquí y lo ponemos en contacto con Ida. Eso lo hacemos con otros invitados. El mío en el banco, en la biblioteca del Banco Central. Mío, Simón, al final va a ser un arte donde va a estar todas las obras de Ida y del profesor José Alcántara. Ida, yo hablo de ti como estoy hablando de mi prima, de Ida Hernández Camaño. Pero que somos primas. Y cuidado sin más. Sí. Bueno, por los lados de mi cuñada Lucy Camaño, yo creo que sí. Exactamente. Entonces, para que puedan tener el inventario completo. De mi parte, quiero terminar agradeciendo esta visita especial, invitando a leer las crónicas familiares, como ya dije, de José Alcántara en El Viaje Interior, un regalo ulterior para el lector, así como el álbum completo, el álbum de fotos de Ida Hernández Camaño, La Mirada. En este mundo cargado de imágenes fugaces en celulares, deténgase en el mimetismo de la poeta con el lente, una estampa de lo invisible, de la justicia social y de la ternura de esta autora, que encuentra en la materialidad de un retrato tanto que decir. Profesor, Ida, ustedes saben lo que ustedes significan para mí y por eso espero estar cerca siempre de ustedes. Ida, no sé si te sientes repuesta para terminar el episodio con algunas líneas tuyas. Sí, bueno, la que está inmensamente agradecida soy yo, de verdad, porque no es en mi escenario común ni corriente. Los convencí. Pero la verdad es que te agradezco mucho porque es una manera, como tú decías ahorita, de que se conozcan las obras y cosas que a lo mejor la gente ni tiene la menor idea. Y eso, para eso uno escribe, para compartir. Nos conformamos con que alguien, como seguro usted la pasada, le diga dentro de un tiempo, escuché ese episodio y me interesé. Bueno, eso es una gran satisfacción, honestamente. Con uno que lo diga es suficiente. Entonces, en ese sentido, que sí, es un trabajo maravilloso que yo siento que tú haces en general dentro de Poncho Morado. De verdad, eso es muy importante y necesario en estos tiempos. Como tú vas a tener la última palabra y va a ser una palabra poética, vamos a darle la oportunidad también al profesor a que se despida. Ah, sí, claro, es lo que yo busco aquí. Bueno, para hablar de Ida necesitaría una vida, realmente, porque es la mujer con la que he estado y he compartido mi vida durante más de medio siglo, que es mucho decir. Ida es una mujer sincera, espontánea, inteligente,
de una gran sensibilidad que se refleja justamente en lo que escribe y que parecería una contradicción con su personalidad explosiva, temperamental, comunicativa. Aquí en la poesía está recogida, nostálgica, buscando esos valores eternos que son la familia, el amor, la solidaridad, la amistad. Y yo lo que espero es que ella siga escribiendo y publicando. Ay, qué lindo. Eso me lo sacan en reel. Bueno, voy a cerrar con justamente la última foto. Muy bien. Que se llama La línea del olvido y tiene que ver hasta cierto punto, desde mi perspectiva y mi percepción de esta foto, de una persona ya mayor que ya está olvidando, está en la línea de olvidar, que es lo que muchas veces nos está ocurriendo a cierta edad. Te voy a leer el último párrafo. Muy bien. Sí. Que dice: y en medio del silencio de la noche oscura, de mis olvidos y mis huellas, de ese desarraigo absoluto y su retorno, y sin retorno, ella aparece, ella como un ligero tormento que se deshace en el aire y de inmediato como una arruga, y otra vez ese nombre, Celeste. Y yo deshojando, sin ramas y sin frutos, sin raíces, ni historia de familia, atrapo ese nombre, Celeste, y el cielo se derrama con mi arrepentimiento. Muchísimas gracias, profesor José Alcántara, mi querida Ida. Feliz Día a los Padres. Esto sale el domingo, Día de los Padres, y le dedico este episodio al padre de mi casa. Yo quiero, cuando tú y yo tengamos unos niñiticos más como tienen José, Ida, Ricardo, ser como ellos. Así que no tiene que escribir poesía, pero puede leer conmigo. Hay muchas maneras de que esa permanencia se dé. Pero leamos libritos juntos. Te quiero mucho, voy a poner igual que ustedes. Señores, muchísimas gracias.